Buenos días. Mi nombre es Rubén Palacio, soy químico de la Universidad de Antioquia y hago parte del equipo que trabaja en las Olimpiadas de Química. En lo que a mí me corresponde, voy a trabajar con ustedes las tutorías sobre todo lo que tiene que ver con el trabajo en el laboratorio. Y en esta que es la primera tutoría, vamos a trabajar sobre los equipos de laboratorio y algunos usos que tienen estos equipos. Entonces, cuando vamos a trabajar en el laboratorio, utilizamos una gran cantidad de equipos y debemos conocer cada uno de esos equipos y cuál es la utilidad y su correcto funcionamiento o su correcto uso en el laboratorio. Sin olvidar que cuando vamos a trabajar en el laboratorio debemos tener en cuenta unas normas de seguridad y unos implementos de seguridad que debemos utilizar, como les señalo acá sobre los guantes y las gafas, pero sobre esto vamos a charlar en una próxima sesión. Entonces, ¿para qué vamos al laboratorio? Generalmente vamos a trabajar en el laboratorio para recolectar datos para que nos sirven para analizar muestras, reportar ciertos resultados o para preparar ya sea compuestos químicos de naturaleza orgánica o inorgánica, etcétera, ¿cierto? Entonces, cuando vamos a trabajar en el laboratorio, hacemos unas mediciones. Entonces, lo que establecemos es una relación entre la dimensión de un objeto y una unidad de medida. Generalmente en el laboratorio hacemos mediciones sobre la masa y para ello contamos con unos equipos especiales para determinar la masa, como son las balanzas. Muchas veces requerimos de tomar la temperatura, entonces tenemos los termómetros que son los equipos diseñados para esto y estos a su vez trabajan en base a unas escalas y tienen unas unidades de medida para reportar la temperatura. Igualmente hacemos mediciones de las dimensiones que tiene un objeto. Tenemos mediciones sobre el tiempo, por ejemplo, el tiempo que tarda una reacción en llevarse a cabo, etcétera. Y también tenemos unas mediciones que tienen que ver con la determinación de la cantidad de sustancia que utilizamos en una reacción. Puede ser que determinemos cuántas moles de reactivos tenemos y cuántas moles de producto esperamos obtener a partir de ellos. Entonces vamos a ver cada uno de estos y otros equipos que se utilizan en el laboratorio. Entonces, existe en el Sistema Internacional de Unidades unas cantidades básicas, la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, etcétera, y para cada una de estas cantidades básicas se tiene unas unidades de medida y para cada unidad de medida la representamos por un símbolo. Entonces, por ejemplo, la longitud, ¿cierto? En el Sistema Internacional de Unidades se debe reportar en una unidad de medida que se conoce como el metro, que se representa por una M minúscula. La masa se representa o la unidad para reportarla son los kilogramos en el Sistema Internacional de Unidades y se representa por una K seguida de una G minúsculas ambas. El tiempo se reporta en segundos y se representa por una S minúscula. También tenemos la temperatura, cuya unidad de medida es el Kelvin y su símbolo es una K mayúscula, la cantidad de sustancia, que es mol, y entre otras. También, entonces esto es importante tenerlo en cuenta porque para cada unidad de medida tenemos, o para cada cantidad básica que se reporta, tenemos unas unidades de medidas que debemos reportar correctamente. También, a veces es cierto que en química o en física, etcétera, se trabaja con cantidades muy grandes o cantidades muy pequeñas. Entonces, para esto, para no trabajar con números tan grandes o tan pequeños, se utilizan unos prefijos pero esto entonces lo vamos a tratar en una sesión posterior. Entonces vamos a comenzar con lo que tiene que ver con las medidas de la masa o el peso. Masa y peso los utilizamos indistintamente en el laboratorio, ¿sí? Pero sin embargo técnicamente no tienen la misma definición ni la misma utilización. Entonces la masa es la medida de la cantidad de materia que tiene un objeto. A mayor cantidad de materia que yo tenga de una determinada sustancia, pues mayor va a ser su masa. Y el peso es la fuerza que ejerce la gravedad sobre un objeto.
Sin embargo, como les decía, en el laboratorio generalmente utilizamos estas dos palabras indistintamente. No hay mucho problema, pero es bueno que tengamos en cuenta que técnicamente tienen significados diferentes. La medida o la unidad de medida de la masa en el Sistema Internacional de Unidades son los kilogramos. Sin embargo, en el laboratorio nosotros trabajamos con cantidades relativamente pequeñas y generalmente trabajamos en el orden de los gramos. Entonces un kilogramo tiene 1000 gramos, ¿sí? También trabajamos a veces en miligramos. Para tomar la masa de una sustancia utilizamos un instrumento que se conoce como la balanza. En estas balanzas podemos determinar la masa de los sólidos y en algunos casos también de líquidos o la masa de disoluciones. Hoy en día contamos con balanzas que son digitales. Todos estos equipos se deben calibrar, pero esto pues es la persona que ya está encargada de los equipos, se encarga de mantenerlas calibradas para que trabajen correctamente. Generalmente, como les decía en el laboratorio, contamos con estas balanzas que nos reportan la masa, ¿sí? El valor de la masa, y al lado derecho ustedes pueden observar que hay un símbolo, que son las unidades en que la balanza nos está reportando el valor que estamos midiendo. En este caso es una G minúscula que indica que estamos trabajando en unidades de gramos. A veces en estas balanzas se pueden cambiar las unidades en que nos reporta la masa, pueden ser en miligramos, pero generalmente las tenemos en gramos. Entonces, ¿cómo se pesa o cómo se toma la masa? La masa se toma colocando un recipiente limpio, seco, vacío sobre el plato, encima del plato que debe estar limpio, y luego se tara, es decir, que se lleva a cero nuevamente la masa para que la balanza no nos tenga en cuenta la masa del pesa sustancias, como se le llama a los instrumentos que utilizamos para tomar la masa, y luego depositamos la cantidad de sustancia que necesitamos tomarle la masa, ya sea un sólido o si es un líquido. Aquí tengo señalado en este círculo rojo en la parte inferior izquierda de sus pantallas una balanza analítica. Es una balanza digital, pero tiene la diferencia de que nos puede reportar la masa con hasta 4 cifras decimales, entonces tiene una alta precisión. Y de esto vamos a hablar en una sesión posterior. Entonces, esta es bastante utilizada hoy en día en los laboratorios. Anteriormente, y se encuentra ya hoy en día en muy pocos laboratorios, se utilizaba una balanza granataria que constaba de 3 brazos, ¿cierto? Cada uno contaba con una escala en la que se podían hacer diferentes mediciones de la masa, perdón, pero hoy en día no son muy utilizadas. Utilizamos las balanzas digitales que tienen pues alta precisión y alta exactitud. Bueno, eso con respecto a los sólidos. En el laboratorio usualmente trabajamos mucho con líquidos o disoluciones. Entonces, en estos casos, cuando trabajamos con líquidos o disoluciones, es muy importante entonces es tener una medida del volumen o contar con recipientes donde podamos almacenar, guardar o trabajar con estos líquidos o disoluciones. Entonces recordemos que el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Y en el caso de los líquidos, estos tienen la particularidad de que adoptan la forma del recipiente que los contiene. Entonces, en esta primera imagen les muestro diferentes instrumentos que se utilizan para trabajar con volúmenes de líquidos o disoluciones. Vamos a comenzar con el material no volumétrico. ¿Qué significa esto? Estos son recipientes que se utilizan para contener líquidos o disoluciones, más no para medir el volumen con el cual estamos trabajando. Entonces, tenemos en la parte superior izquierda de sus pantallas los vasos de precipitado o los beaker, y en la parte inferior izquierda los matraces volumétricos o Erlenmeyer. Entonces, en el caso de los beaker, estos se utilizan para contener líquidos, para contener disoluciones, para realizar mezclas cuando voy a mezclar 2 líquidos o 2 disoluciones. Se utiliza también para ¿qué? Para disolver. Es decir, cuando tengo un sólido que quiero disolver en un determinado disolvente, pues lo introduzco el sólido en uno de los beaker y le adiciono una cantidad de disolvente y se puede agitar hasta que se disuelva el sólido en ese líquido. También se utiliza para calentar. A veces necesitamos calentar para llevar a cabo una reacción, para que se dé mejor una reacción o para disolver, etc. Estos recipientes son graduados pero no calibrados. Como les decía, estos recipientes son para contener
líquidos o disoluciones. Ustedes me dirán, bueno, pero tienen una escala. Sí, pero esa escala no está calibrada. ¿Qué significa esto? En este beaker que está en el lado izquierdo de sus pantallas dice que estos 800 mililitros indican que esa es la máxima cantidad de disolución o de líquido que puede contener. Y tiene una escala donde indica 200 mililitros, 400 mililitros, 600 mililitros. Si uno llena este beaker hasta los 400 mililitros, no es que usted tenga 400 mililitros exactamente. Ese es un volumen aproximado porque la escala no está calibrada. Ahora, vamos a ver, los Erlenmeyer también se utilizan para contener líquidos, disoluciones, para realizar mezclas, para disolver, también para calentar. También se utiliza mucho para ¿qué? Para agitar soluciones y para realizar titulaciones, que es algo de lo que les van a hablar en otra clase. También en este caso recuerden que tiene una escala, pero está graduado, pero no está calibrado. Es un recipiente que se utiliza solo para contener líquidos o disoluciones. Para trabajar con líquidos o disoluciones también trabajamos con los tubos de ensayo, que se utilizan para contener pequeños volúmenes de un líquido o de una disolución. Puede contener disoluciones, líquidos, también se utiliza para realizar mezclas o para disolver. Y en muchos casos también cuando requerimos calentar una disolución o una mezcla, lo podemos hacer en estos tubos de ensayo. Para trabajar con los tubos de ensayo también contamos con la gradilla para tubos de ensayo, que es esta gradilla se utiliza para sostener los tubos de ensayo y nos permite transportarlos en el laboratorio si tenemos que llevarlos de un lugar a otro o para almacenarlos, ya sea con disoluciones o cuando están limpios en el laboratorio. Los tubos de ensayo, por condiciones de seguridad, no se deben tocar o no se deben coger o sostener con la mano, se deben sostener con las pinzas para tubo de ensayo, que son las que se indican en la imagen que está en la parte inferior izquierda de sus pantallas. Estas pinzas se utilizan ¿por qué? Porque a veces se llevan reacciones en los tubos de ensayo donde puede presentarse la liberación de un gas o una salpicadura o se presentan reacciones exotérmicas y el tubo se calienta. Entonces, si se calienta, entonces tenemos la tendencia a dejarlo caer porque no sabemos qué está sucediendo. También, recuerden que también el tubo de ensayo se utiliza para hacer calentamientos, entonces el tubo puede estar caliente, nunca lo debemos sostener con la mano. Entonces, para mayor seguridad, debemos tomarlo con la pinza para tubo de ensayo a una distancia prudente del cuerpo y también para proteger nuestras manos. Bueno, también en el laboratorio contamos con las pipetas Pasteur, que son una especie de, digámoslo así, de goteros, o bueno, se asemejan a este tipo de instrumentos, son en plástico y los utilizamos para trasvasar líquidos, es decir, cuando necesitamos tomar de un recipiente y pasar a otro recipiente pequeñas cantidades de un líquido o de una disolución. También cuando necesitamos depositar un líquido o mezclarlo con un líquido con otro, pero en pequeñas gotas lentamente. Entonces se toma el volumen en estas pipetas Pasteur y se va depositando lentamente en el otro o gota a gota. También tienen una escala, son graduados, pero no son calibrados. Bueno, también para trabajar con líquidos o disoluciones, trabajamos con el embudo de separación, que es un recipiente en vidrio que trae una tapa y cuenta con una válvula, lo que se conoce como una válvula de paso, que está en la parte inferior del recipiente en vidrio. Cuando la válvula está en posición vertical o paralela al eje del embudo, está abierta, es decir, que podemos dejar salir lo que está al interior del embudo. Y cuando se coloca en posición horizontal, entonces está cerrada y no deja pasar nada de lo que está al interior del embudo. ¿Para qué nos sirve este embudo de separación? A veces tenemos que separar mezclas de líquidos que son inmiscibles. Por ejemplo, mezclas de aceite y agua, si se agitan, ¿cierto? El aceite se puede de cierta manera obtener un cierto grado de mezcla con el agua, es decir, que podemos observar pequeñas gotas del aceite dispersas en el agua. Entonces, si queremos separar esta mezcla, simplemente la introducimos en el embudo de separación, lo dejamos en reposo durante un cierto tiempo y con el tiempo se observa que el aceite se separa del agua. ¿Sí? En la parte inferior vamos a obtener el líquido que tiene la mayor densidad y en la parte superior el líquido de menor densidad. Cuando ya se hayan separado las dos fases o las tres fases y tenemos una mezcla de tres líquidos, entonces abrimos la válvula y en un recipiente podemos recolectar el líquido que está en la parte inferior
Luego cerramos la válvula cuando todo el líquido de la parte inferior haya salido y luego dejamos salir en otro recipiente el de la parte superior y así sucesivamente. Entonces esto nos sirve para hacer separaciones. Bueno, ahora vamos a trabajar con un material que es volumétrico. ¿Qué significa? Estos tienen una escala y esa escala está graduada, es decir, que nos va a permitir medir el volumen del líquido o de la disolución con la que estemos trabajando. Entonces, para esto contamos con las buretas, que es un recipiente cilíndrico, un tubo cilíndrico con una escala y tiene una válvula de paso en la parte inferior. Entonces, cuando lo llenamos, conocemos cuánto volumen tenemos al interior de la bureta. Por ejemplo, esta bureta dice que es de 20 mililitros. Si está completamente llena hasta donde indica la marca en la parte superior, lo llenamos hasta ahí, tenemos 20 mililitros. Y luego abrimos la válvula de paso y pues vamos dejando salir el líquido. Entonces vamos midiendo cuánto volumen del que teníamos en la bureta se ha vertido en el otro recipiente. Contamos con las pipetas que pueden ser graduadas o volumétricas, ya enseguida vamos a hablar más sobre ellas. Contamos con las probetas y con los matraces volumétricos o el balón volumétrico, que es este que está en la parte derecha de sus pantallas. Ahora, los volúmenes generalmente los reportamos en mililitros, centímetros cúbicos, litros o metros cúbicos. En los laboratorios generalmente trabajamos con volúmenes pequeños, entonces las escalas, estos recipientes generalmente vienen calibrados en escalas de mililitros y centímetros cúbicos. Recordemos que un mililitro es lo mismo que un centímetro cúbico. Entonces vamos a hablar de las pipetas graduadas. Como su nombre lo dice, estos tienen una escala graduada. Estos son unos tubos cilíndricos con una punta en la parte inferior por donde va a ingresar y salir el líquido o la disolución. Y en la parte superior vamos a ubicar los pipeteadores, que son estos instrumentos que les muestro en la imagen que está en la parte inferior izquierda de sus pantallas. Estos pipeteadores, que son recipientes, son materiales en plástico, cuentan con una perilla, ¿cierto? Que se hace, cuando se hace girar en el sentido de las agujas del reloj, pues sube un émbolo y permite que entre el líquido o la disolución a la pipeta y ésta se llene. Si lo giramos en sentido contrario a las manecillas del reloj, entonces esto nos va a permitir verter lo que tenemos al interior de la pipeta en el recipiente que lo necesitemos. Entonces volvamos a las pipetas graduadas. Estos tienen una escala graduada, ¿sí? Sí, por ejemplo, pueden ser pipetas de 5 mililitros, de 10 mililitros y se pueden medir diferentes volúmenes. ¿Qué significa esto? Mire que la escala va de 1 en 1, por ejemplo, en esta pipeta. Va de 1, 2, 3, 4 hasta 5, o si es hasta 10 mililitros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta 10 mililitros, que sería el volumen máximo. Entonces yo en la pipeta puedo medir 1 mililitro, 2 mililitros, 3 mililitros, 5 mililitros y puedo verterlos, ¿sí? Pero tenemos otras pipetas que son las pipetas volumétricas que son aforadas. Estas pipetas volumétricas no traen una escala graduada, sino que traen algo que se conoce como el aforo, que está simbolizado por o representado por una marca en la parte superior de la pipeta, como les muestro en la imagen que está al lado derecho de sus pantallas. Sí, observe que tienen una marca en la parte de arriba. ¿Y qué significa esto? Que si yo la lleno hasta ahí, voy a tener el volumen que indica la pipeta. Si es una pipeta de 10 mililitros y yo lo lleno hasta el aforo, voy a tener 10 mililitros. Entonces se conocen como de un volumen único, porque solo puedo medir ese volumen que está indicado o que para el que viene graduada la pipeta volumétrica. Entonces, cuando vamos a medir volúmenes en un recipiente, entonces tenemos que tener cuidado en cómo se hace esa lectura. Debemos hacer un ajuste del meñisco del líquido. Los líquidos en un recipiente de vidrio tienden a ascender por las paredes, como se indica en la parte superior izquierda, en la imagen que está en la parte izquierda de sus pantallas. El líquido por las paredes tiende a seguir subiendo. Entonces, no forman una superficie plana, sino que forman una superficie que es curvada. Esto se conoce como un meñisco, que es cóncavo cuando la superficie se curva hacia arriba, como en la parte izquierda de sus pantallas, o convexo cuando se curva hacia abajo.
La mayor parte de los líquidos con los que trabajamos en el laboratorio forman estos meñiscos cóncavos. Entonces tenemos que tener cuidado dónde medimos el volumen. Entonces aquí lo tenemos más de cerca. El volumen se mide en la parte inferior del meñisco, ¿cierto? Es decir, que en la parte inferior de la curvatura, ¿cierto? Como se indica acá, en la parte inferior del meñisco. Entonces, para medir un volumen yo debo, si por ejemplo esta línea azul que ustedes pueden observar acá, indica que ahí son 10 mililitros, para medir el volumen, entonces si yo quiero tomar esos 10 mililitros de solución o de líquido, debo llenar la pipeta hasta que la parte inferior del meñisco del líquido esté sobre la línea que me indica el volumen que quiero medir. Entonces, como lo indica esta figura, el volumen se mide en la parte inferior del meñisco. Y sus ojos deben colocarse a la altura del meñisco para hacer una lectura correcta del volumen, no por arriba y no por abajo. Bueno, en los laboratorios, pues generalmente en los laboratorios de química no trabajamos mucho con sólidos geométricos, pero puede llegar el caso en que sea necesario trabajar con estos. Entonces, ¿qué son sólidos geométricos? Son aquellos que tienen una forma definida, son regulares, por ejemplo, el cubo, el cilindro, la esfera, ¿sí? Estos sólidos que tienen una forma definida, yo le puedo medir cada una de sus dimensiones. ¿Qué significa esto? Tomemos, por ejemplo, el cubo. ¿Sí? El cubo yo le puedo medir que tiene una forma definida y el cubo tiene la particularidad de que todos sus lados son iguales. Yo le puedo medir el largo, le puedo medir el ancho y le puedo medir el alto. Conociendo esas dimensiones, entonces yo puedo conocer el volumen. El volumen del cubo, en este caso, está determinado por el producto del largo por el ancho por el alto, como se indica en esta fórmula. Entonces, si yo mido cada una de sus dimensiones, las longitudes, ¿cierto? Es decir, la longitud o las dimensiones de cada una de sus dimensiones, entonces eso se mide en unidades de longitud, que en el sistema internacional está dado por los metros. Como el volumen es el producto de esas tres dimensiones, el largo por el ancho por el alto, pues entonces voy a tener que el volumen se reporta en unidades de longitud al cubo. ¿Qué significa esto? Metros cúbicos, o si estoy midiendo en centímetros, centímetros cúbicos, etc. Entonces, ahora, por ejemplo, para determinar el volumen de una esfera, que está dado por la fórmula 4/3 de pi r al cubo. ¿Qué necesito? ¿Qué medida debo hacer yo para determinar el volumen de una esfera? Entonces, debo conocer el radio. Entonces, lo puedo medir el radio y entonces con este voy a determinar el volumen de la esfera y observe que cada sólido geométrico pues tiene una fórmula para determinar el volumen. Por ejemplo, en el caso del cilindro es pi r al cuadrado, o sea, el radio de la base al cuadrado, por la altura. Entonces, midiendo cada una de estas dimensiones, yo puedo conocer o determinar el volumen del sólido. Entonces, para medir las dimensiones de los sólidos, podemos utilizar unos instrumentos. En el caso de una esfera, yo le puedo determinar el diámetro. Y recuerden que el radio es el diámetro dividido por 2. Entonces, para determinar el diámetro de una esfera, yo puedo utilizar un pie de Rey, o que también se conoce como un calibrador Vernier universal. Este consta de dos brazos, uno que es fijo y uno que es móvil, que yo lo puedo desplazar hasta que se ajuste a las dimensiones del objeto que quiero medir. Y cuenta con una escala donde yo puedo medir las dimensiones del objeto. Observe que en el caso de la esfera se coloca entre los dos brazos, el fijo y el móvil, que yo desplazo hasta que lo ajuste a las dimensiones de mi objeto. Y en la escala, pues voy a tener una especie de regla o de una escala que es calibrada y yo voy a poder medir las dimensiones de ese objeto. También en otros casos podemos utilizar el metro, que es más conocido para todos y que viene en unidades de centímetros y de metros para hacer diferentes mediciones. O también podemos utilizar la regla que utilizamos comúnmente en el laboratorio, que traen una escala graduada. Bueno, como les decía, en el laboratorio no trabajamos con grandes cantidades, sea de líquidos o de sólidos. Entonces, o los sólidos con que trabajamos, pues son pequeños. Entonces, a veces no reportamos las unidades en metros, sino en centímetros. Entonces, en este caso, hacemos las mediciones de la longitud o de las dimensiones en centímetros y el volumen entonces nos quedaría en centímetros cúbicos. El radio al cubo, o multiplicar
el ancho por el largo por el alto, entonces nos daría centímetros cúbicos. Bueno, entonces me dirán, bueno, y cuando es un sólido irregular, que no tiene una forma definida, entonces, como no tiene una forma definida, no le podemos medir cada una de sus dimensiones porque no es regular. Entonces, ¿cómo se determina ahí el volumen? Lo determinamos por un método que se llama inmersión, que utiliza el principio de Arquímedes. Entonces, utilizamos un líquido en el cual el sólido no sea soluble, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la probeta, medimos un volumen, en este caso, por ejemplo, puede ser agua, medimos un volumen inicial de agua de 16 mililitros. Luego introducimos el sólido irregular y él me va a desplazar un volumen de esa agua que teníamos al interior de la probeta. Entonces, cuando el sólido está al interior de la probeta, el volumen ya no va a ser 16 mililitros, sino que se va a ir hasta los 22 mililitros. Entonces, esta diferencia entre los 16 mililitros iniciales y los 22 mililitros finales corresponde al volumen que fue desplazado por el sólido. Eso corresponde al volumen del sólido con el que estoy trabajando y que es irregular. Como les decía entonces, en química trabajamos generalmente en el laboratorio con volúmenes pequeños, entonces no utilizamos litros, sino que utilizamos los centímetros cúbicos o los mililitros. Recordemos que un litro tiene o es equivalente a tener 1000 mililitros o 1000 centímetros cúbicos porque un mililitro es igual a un centímetro cúbico. Bueno, ahora también es importante en el laboratorio determinar la temperatura, por ejemplo, de un líquido o de una disolución, de una mezcla líquida. Entonces utilizamos el termómetro tradicional, que es el que está en la imagen en la parte superior derecha de sus pantallas, que es de vidrio, y en la parte inferior tiene lo que se conoce como el bulbo, que se introduce, la parte inferior del termómetro se introduce en el líquido o la disolución a la que queremos determinarle la temperatura. Y en la parte central tiene una cavidad, ¿sí?, que está llena con el mercurio, que es un líquido, como se ve en esta parte inferior, de color gris. El mercurio es un elemento que es líquido a temperatura ambiente y tiene la particularidad de que se expande a lo que va absorbiendo calor o a lo que aumenta la temperatura. Entonces, introducimos el termómetro, ¿sí?, con el mercurio, que tiene mercurio en la parte interior, y a medida que el líquido o la disolución van absorbiendo calor, ¿cierto? Por ejemplo, por la llama o porque se coloca en una parrilla, entonces esta va aumentando la temperatura. Entonces el líquido, el mercurio, se va expandiendo y va subiendo por la parte central del termómetro y nos va indicando la temperatura a la cual se encuentra esa mezcla o ese líquido. Ahora, es bien conocido que el mercurio es un elemento que tiene muchos problemas porque es muy tóxico para los humanos, los animales, y es muy peligroso para el medio ambiente. Entonces, hoy en día contamos con termómetros digitales, que son los que están en la imagen, en la parte izquierda de sus pantallas. Pues hay muchos modelos dependiendo del fabricante, y pues estos nos reportan, son digitales, la escala nos indica la temperatura y nos indica las unidades en las cuales estamos haciendo las mediciones. En este caso está una C mayúscula que nos indica que estamos en grados centígrados, pero la mayoría se pueden colocar en grados Fahrenheit o también en grados Kelvin. Entonces, es importante cuando vamos a reportar la temperatura, así como lo hicimos para la masa, que es en gramos o en kilogramos, para el volumen, que es en mililitros, centímetros cúbicos, litros, la temperatura también tiene unas escalas, ¿cierto? Y tienen unas unidades para reportarlo. La mayor parte nosotros trabajamos con los grados Celsius, que se representan por una C mayúscula, y en la parte superior izquierda un superíndice, un cerito o una O minúscula que indica que son grados Celsius. También trabajamos con los grados Kelvin, que son las unidades preferidas o seleccionadas en el Sistema Internacional de Unidades, y los grados Kelvin se representan por una K mayúscula. Aquí también les puse los grados Fahrenheit, que se representan por una F mayúscula, y en el lado izquierdo un superíndice, una O minúscula o un cero, que se utilizan para representar los grados Fahrenheit. Entonces, ¿por qué les pongo los grados Fahrenheit? Porque aunque nosotros no lo utilizamos, sí son unidades muy utilizadas en países como Estados Unidos, Canadá, y recordemos que de estos países nos llega una gran cantidad de información. Entonces es bueno tenerlas en cuenta.
y reconocerlas. Bueno, entonces recordemos que, 0 grados centígrados en la escala Celsius equivalen a 273 Kelvin en la escala justamente de los grados Kelvin. Bueno, ahora hay otros elementos, otros materiales con los que trabajamos en el laboratorio. Aquí les indico un vidrio de reloj, que es esta imagen que es en vidrio, y es como cóncavo, ¿cierto? Es muy delgado y es un recipiente cóncavo. ¿Para qué se utiliza? Para contener sólidos, como se indica en la imagen que está en la parte superior izquierda de sus pantallas. Yo lo puedo utilizar para colocar un sólido, transportarlo o pesarlo. Entonces, para pesarlo, una pregunta que me hacían anteriormente era que, ¿cómo se pesaba? Entonces, recuerden, en la balanza se coloca el vidrio de reloj limpio y seco, ¿cierto? Se le toma la masa y usted la debe anotar. Ahora, las balanzas digitales tienen la particularidad de que yo la puedo tarar. ¿Qué significa esto? Tiene una tecla en la que yo le digo tarar y ella me borra la masa del porta o del pesa sustancias, en este caso el vidrio de reloj. Entonces ella ya no me va a tener en cuenta esa masa. Y luego yo puedo comenzar a depositarle el sólido, como en este caso, hasta que me marque la masa que yo quiero tomar de ese respectivo sólido, ¿sí? Ahora, si usted no tara la balanza, si usted no borra esa masa del vidrio de reloj limpio y seco, usted simplemente anota en su cuaderno de laboratorio esa masa del beaker, del vidrio de reloj, y luego comienza a depositarle el sólido que usted quiere pesar, y entonces usted a la masa final, que corresponde a la masa del sólido, con el vidrio de reloj le resta la masa del vidrio de reloj limpio y seco y va a tener la masa solamente del sólido, ¿sí? Porque esta era una pregunta que me hacían anteriormente. Bueno, para tomar sólidos, en este caso sólidos que son como pulverulentos o granulares, entonces utilizamos la espátula, que son estos recipientes que están en la imagen izquierda, o estos objetos que están en la parte inferior izquierda de sus pantallas. Generalmente son metálicas, también hay de plástico o de teflón, materiales que son inertes, y hay de diferentes formas. ¿Para qué se utilizan? Para tomar pequeñas cantidades de sólidos. Recordemos que los reactivos no los venden en grandes cantidades, 1 kilogramo, 2 kilogramos, 500 gramos. Entonces yo en el laboratorio requiero tomar solamente unos cuantos gramos. Entonces con la espátula yo la utilizo para tomar pequeñas cantidades de un recipiente y llevarlas hasta otro recipiente. Bueno, también trabajamos con los embudos de vidrio, que son los objetos que están en la parte superior izquierda de su pantalla. Son en vidrio, como su nombre lo indica, y se utilizan para realizar filtraciones, cuando quiero separar un sólido de un líquido, o para trasvasar líquidos. Los líquidos también nos los venden en altos volúmenes, en volúmenes muy grandes. Entonces, cuando quiero llevar volúmenes de un recipiente muy grande a uno muy pequeño, pues se pueden presentar derrames porque la abertura es muy pequeña. Entonces, yo utilizo el embudo de vidrio para evitar derrames. Ahora, generalmente se utiliza más es para realizar filtraciones, que es el que la pueden observar en la imagen pequeña en la parte superior de sus pantallas. El embudo de vidrio se sujeta de un aro metálico que se utiliza justamente para soportar, el cual se ancla o se sujeta de un soporte universal, que es este material que les indico aquí, metálico. El soporte universal, lo vamos a ver en un ejemplo posterior, se utiliza ¿para qué? Para sujetar, para ayudar a sujetar, a sostener otros materiales, otros equipos de laboratorio, cuando quiero que estén quietos o que se permanezcan en una posición fija. Bueno, entonces el embudo de vidrio se utiliza para filtrar, ya les voy a mostrar cómo se hace, y también contamos con los embudos Püchner, que no son en vidrio, sino como en cerámica, y tienen estos orificios, ¿sí? O poros, o estos orificios por los cuales va a dejar pasar un cierto líquido para separarlo de un sólido. Entonces, en ambos casos yo necesito utilizar papel filtro, tanto para la filtración en el embudo de vidrio como con el embudo Püchner. Entonces, el papel filtro, aquí es un ejemplo de cómo se hace una filtración por gravedad. Entonces, aquí voy a separar una mezcla heterogénea donde tengo arena disuelta en agua, por ejemplo.
Entonces, para separar ese sólido del líquido, yo utilizo la filtración. Entonces, requiero del embudo de filtración de vidrio o el embudo de vidrio y necesito el papel filtro, que es un papel poroso, no existe un solo tipo, existen papeles filtros con diferentes porosidades dependiendo del tamaño de grano del sólido que quiero separar. El papel filtro generalmente en forma circular se debe doblar hasta formar una especie de conito. Bueno, esto ya en una práctica de laboratorio se puede explicarles cómo es. Primero se dobla la mitad y luego esta parte que se dobló a la mitad se dobla nuevamente a la mitad, uniendo las dos esquinas que se doblaron, que se formaron al hacer el primer doble. Entonces esto en forma de conito se coloca sobre el papel, sobre el embudo de vidrio y a través de él se hace pasar la mezcla de arena y agua en este caso. El sólido queda retenido en el papel filtro y el líquido pasa a través de los poros del papel y se recogen o se recolectan en un Erlenmeyer o en un beaker, etc. ¿Sí? Ahora, hay veces o en muchas ocasiones trabajamos con sólidos que tienen un tamaño muy pequeño o están muy dispersos en el medio de, o en el líquido en el cual se hizo la reacción o bueno, etcétera. Entonces, estos tienden, o cuando tengo mucha cantidad, entonces estos tienden a taponar los poros del papel filtro. Entonces, en este caso requerimos, no podemos filtrar por gravedad como en este caso, sino que requerimos filtrar al vacío. Entonces, utilizamos un Erlenmeyer con desprendimiento lateral, es decir, que tiene esta abertura que les estoy mostrando aquí en la parte superior. Tienen esta abertura que una especie de tubito o de tubo que se conecta a una manguera y esa manguera se conecta a un sistema de vacío. Ese sistema de vacío puede ser una bomba que hace vacío o conectada a un sistema de vacío por agua. Bueno, se coloca el embudo Buchner en la parte superior del Erlenmeyer, se coloca el papel filtro, igual requerimos de un papel filtro, y se hace vacío. Al hacer vacío, la mayor parte del aire, no todo el aire, la mayor parte del aire que está al interior del Erlenmeyer, pues sale y la presión al exterior es superior a la presión en el interior del Erlenmeyer. Y al haber menor aire, pues el líquido va a tener menor resistencia y va a ser más fácil que este atraviese los poros del papel filtro y se haga la separación del sólido que queda recolectado en el embudo Buchner. ¿Con qué más contamos en el laboratorio? Contamos con los morteros. Consta de dos piezas. Realmente el mortero sería esta parte, este vaso cilíndrico que ustedes pueden observar acá. Hay de diferentes materiales, en vidrio, en cerámica, en ágata. Y en este vaso se coloca o se introduce el sólido y tiene un mazo o un brazo de mortero, que es este utensilio que ustedes pueden observar acá, con el que se hace presión sobre el sólido que está al interior del vaso. ¿Qué es lo que se hace? Se conoce como macerar o triturar sólidos. ¿Para qué? Para disminuirle el tamaño de grano. Hay sólidos que vienen granulares, pero que el tamaño del grano es muy grande y yo requiero que sea más pequeño, entonces ahí lo podemos macerar. También nos sirve ¿para qué? Para mezclar sólidos. Yo coloco los dos sólidos o los tres sólidos al interior del vaso y con el brazo de mortero o con el mazo comienzo a hacer presión y los voy mezclando. En la parte inferior izquierda tenemos lo que son las cápsulas de porcelana o los crisoles de porcelana. Son hechos en cerámica, son materiales inertes que resisten alta temperatura. ¿Sí? En ellos, ¿qué realizamos? Realizamos calcinaciones cuando tengo un sólido, por ejemplo, y requiero hacerle un tratamiento a alta temperatura para cambiarle su estructura, o descomponerlo, transformarlo, bueno, etcétera. Puedo hacer secado de sólidos. Cuando sintetizamos sólidos, pues estos se hacen a veces en medios líquidos, en presencia de un solvente, ¿cierto? Entonces luego requiere eliminar, cuando los filtramos, igual quedan con residuos de ese disolvente y queremos eliminarlo por secado, o para evaporar un exceso de disolvente de una mezcla, etc. Esto, la calcinación, entonces colocamos el sólido al interior de las cápsulas o de los crisoles y realizamos el secado. También a veces tengo, por ejemplo, una mezcla de un sólido
con una cierta cantidad de disolvente que yo puedo eliminar no por filtración, sino evaporando el disolvente. Por ejemplo, una mezcla de agua y sal. Yo la puedo calentar, elimino el agua y me quedaría la sal, que a temperatura ambiente pues es un sólido y yo lo puedo separar. Bueno, entonces, ¿dónde se llevan a cabo los procesos de calcinación o tratamientos a altas temperaturas? Cuando hablo de altas temperaturas, es temperaturas por encima de, digamos, de 200 grados centígrados. Muchas veces requerimos hacer procesos a 500, 600, 700, 800, 900 grados centígrados. Se hacen en la mufla, que es un equipo como ilustrado en esta imagen, que la muestra se coloca en el crisol o la cápsula de porcelana al interior de la mufla, que tiene unas, ¿cómo decirlo? Una especie de, bueno, de sistema para hacerle un calentamiento que puede ser gradual, es decir, que yo puedo aumentar la temperatura lentamente. Por ejemplo, en este caso lo quieren llevar hasta 750 grados centígrados. Entonces, en él podemos realizar calcinación de sólido, secado o inclusive fundir un sólido para darle una forma o para mezclarlo con otra sustancia que también se puede encontrar en estado fundido o líquido. Bueno, ¿qué más utilizamos en el laboratorio? Utilizamos los mecheros Bunsen, ¿sí? O Bunsen. En estos, que se ilustran en la parte superior izquierda de sus pantallas, entonces se hace ingresar un gas, ¿sí? Se conecta a una línea de un gas combustible, que entra por la parte inferior del mechero y se mezcla con el aire, y en la parte superior, cuando sale, entonces con una chispa, con una candela, se inicia la combustión y obtengo una llama en la cual este mechero yo lo puedo utilizar para calentar mezclas, sustancias líquidas, inclusive sólidas, realizar secados. Para hacer esto se hace con la ayuda de una malla o una rejilla de asbesto, como se ilustra en esta imagen, que ¿a qué me ayuda? Me ayuda a distribuir la temperatura de manera más uniforme, ¿sí? Entonces yo utilizo un trípode, que es este equipo que está en la parte inferior derecha de sus pantallas, coloco el trípode, debajo coloco el mechero, inicio la combustión, coloco la malla, ¿sí? Y sobre ella coloco, en este caso se ilustra que se colocó una cápsula de porcelana, y esa cápsula de porcelana puede contener una mezcla que yo quiero calentar o puedo hacer un secado. Por ejemplo, si yo tengo una mezcla de agua y sal de cocina, cloruro de sodio, entonces yo caliento esa mezcla lentamente, evaporo el agua y me va a quedar el cloruro de sodio, que es sólido a temperatura ambiente. Entonces el trípode se utiliza para sostener la rejilla de asbesto, para distribuir de una manera más uniforme la temperatura, y ya coloco el recipiente y debajo tengo el mechero Bunsen. Bueno, también utilizamos en algunos casos, pero más que todo en biología, el microscopio, que se utiliza ¿para qué? Para observar objetos que no son perceptibles al ojo humano. Entonces, yo puedo ver si un objeto que no es observable a simple vista, puede ser observable con la ayuda de un microscopio. Y cuando lo observo, también puedo ver su forma y determinar su tamaño. Para colocar la muestra en el microscopio se utiliza un portaobjetos, que es una lámina de vidrio, como se los indico en la parte inferior izquierda de sus pantallas. Es una lámina en vidrio sobre la cual se coloca una pequeña cantidad de la muestra. Luego la ubico debajo del ocular y debajo del objetivo, ¿cierto? Sobre esta platina. Y luego voy girando los objetivos, que tienen diferentes magnificaciones, y los voy observando a través del ocular hasta que detecto el objeto, lo puedo observar, puedo determinar su tamaño y su forma. Bueno, ¿qué más utilizamos en el laboratorio? Utilizamos los agitadores o las varillas de vidrio, ¿sí? Los agitadores son de vidrio, otros son plásticos, en general son de vidrio. ¿Para qué me sirven? Si yo quiero disolver en un beaker un sólido en un líquido, entonces con la varilla los agito, es decir, que favorezco el contacto entre el líquido y los granos del sólido para ayudarlos a disolver más rápido. O también tengo una mezcla de dos líquidos y quiero que me queden bien mezclados, entonces ayudo con la varilla de vidrio. Tenemos en la parte inferior izquierda de sus pantallas una pinza para cápsulas de porcelana o para crisoles. ¿Para qué se utilizan? Se utilizan para sostener y manipular crisoles. Recordemos que los crisoles se pueden calentar, entonces pueden estar a alta temperatura
y yo para proteger mis manos o para trabajar con cuidado, con todas las medidas de seguridad, no debo tocar estos elementos con la mano, sino con las pinzas para crisol, los debo sujetar con las pinzas para crisol. Ya para terminar, aquí les muestro un montaje para hacer una destilación. Una destilación es un proceso que se utiliza para separar en mezclas líquidas. Yo quiero separar un líquido que está presente en una mezcla líquida y utilizo la destilación. Este es un método de separación del cual vamos a hablar en una sesión posterior. Aquí solamente se lo voy a mencionar rápidamente para mostrarles que este es un montaje un poco más elaborado con varios instrumentos de laboratorio de los que ya les he hablado y otros de los que les voy a hablar a continuación. Entonces, para hacer la separación, utilizamos, aquí tenemos el soporte universal, que para qué se utiliza, para hacer montajes donde yo quiero sujetar otro elemento, otro instrumento y mantenerlo en una posición fija. Para eso yo utilizo, en el soporte coloco las pinzas de extensión que a su vez son sujetadas al soporte universal mediante una nuez que yo puedo desplazar a lo largo del soporte universal a la altura que yo lo necesite. Entonces tengo el soporte universal, las pinzas de extensión y las nueces. Como les mostré anteriormente, en lugar de la pinza se puede utilizar un aro metálico. En este caso, es una pinza de extensión que se las muestro acá, que se utiliza para sujetar este balón de destilación, que es un balón en vidrio, ¿cierto? Que es alargado y en la parte superior tiene un desprendimiento lateral que lo comunica con un condensador, que ya les voy a decir para qué se utiliza. Para calentar, porque en la destilación se hace separando los líquidos en función de sus diferencias en el punto de ebullición. Entonces, en el matraz de destilación o en el balón de destilación, yo voy a introducir mi mezcla líquida y la voy a calentar con la ayuda de una plancha de calentamiento o de una plancha de calentamiento que tiene una perilla, aquí como se observa en la parte frontal, de donde yo puedo graduar la temperatura a la cual quiero que se caliente la mezcla. Entonces, al calentar la mezcla, uno de los líquidos, llegamos a una temperatura cercana al punto de ebullición de uno de los líquidos que forman la mezcla. El líquido entonces se va a evaporar, perdón que se me salió la presentación, vuelvo y la coloco. Entonces, caliento la mezcla, uno de los líquidos se evapora, él pasa al estado de vapor, pasa de líquido al estado gaseoso, entonces el vapor asciende por el tubo del balón. Ahí tenemos un termómetro que me mide la temperatura a la cual está saliendo ese vapor de la mezcla y, como les digo, viene por el vapor, sale por este desprendimiento lateral que tiene el balón y llega a un condensador, ¿sí? Entonces el condensador, mire que aquí se utiliza nuevamente, es este tubo que está aquí, que tiene una entrada, tiene una salida y también está sujetado a ¿qué? En su posición está sujetado por un soporte universal, una pinza para extensión y una nuez. El condensador es un tubo alargado, cilíndrico, que tiene una cavidad central y tiene una doble pared, como se observa acá. Esa doble pared, entre esas dos paredes, la interna y la externa, puedo hacer circular agua, como se indica en esta parte de la imagen. El agua entra por la parte inferior del condensador, sube, ¿cierto? Circula por el tubo externo y sale por la parte superior. Ahora, el vapor llega aquí a una cierta temperatura. Digamos, por ejemplo, yo tengo una mezcla de etanol-agua. El etanol pasa al estado de vapor a 79 grados centígrados, digamos. Viene caliente, está en estado de vapor, pero al pasar por este tubo, como el agua fría o a temperatura ambiente está circulando por el tubo externo, por la parte externa del condensador, entonces al disminuir la temperatura, el vapor pasa de estado, justamente, pasa de vapor a líquido o de estado gaseoso a estado líquido, sigue circulando por el condensador. Este líquido nunca entra en contacto con el agua porque, como les digo, tiene doble pared. En la parte interna solo circula el gas que se condensa y pasa al estado líquido, y por la parte externa entonces circula el agua. Y voy a recolectar en la parte final el líquido, ¿sí? Lo voy a recolectar en un beaker o en un Erlenmeyer en este caso. Y para evitar derrames, entonces utilizo un codo alargador, que es un tubo que yo conecto de la salida del condensador para que llegue al recipiente donde voy a recolectar el líquido que estoy separando. Entonces aquí les muestro otros equipos de laboratorio
que se utilizan mucho para hacer diferentes procesos en los laboratorios de química. Bueno, esto es todo lo que tenía para conversar con ustedes en esta charla y si tienen preguntas, entonces a continuación las vamos a tratar de responderlas por el chat o vamos a habilitar sus micrófonos. Muchas gracias por su atención.